Era la vergüenza de su familia, marcada como maldita desde su nacimiento. Nadie imaginaba que un príncipe vería en ella el don más sagrado. En el reino de Castilla de los Vientos, donde las montañas susurran secretos ancestrales y los bosques guardan memorias de tiempos olvidados, había una verdad que todos conocían, pero nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Elvira Montemayor estaba marcada por la desgracia desde el día de su nacimiento. La lluvia caía como lágrimas del cielo aquella noche de octubre cuando Elvira llegó al mundo. Su madre, Esperanza Montemayor, había sido la mujer más hermosa y respetada del pueblo de San Jerónimo, pero el parto cambió todo. Mientras los truenos rugían sobre el valle y los relámpagos iluminaban el cielo como heridas de plata, la comadrona del pueblo, Remedios la Sabia, se santiguó 3 veces al ver a la recién nacida. «Esta niña trae la marca», murmuró con voz temblorosa, señalando una pequeña mancha en forma de luna creciente que adornaba la frente de Elvira. Era del color de la tinta derramada, perfectamente dibujada, como si hubiera sido pintada por el mismísimo diablo. Don Aurelio Montemayor, comerciante próspero y hombre de fe inquebrantable, se acercó a su hija con manos temblorosas. Al ver la marca, sus ojos se llenaron de terror. Había escuchado las leyendas, los cuentos que las abuelas contaban junto al fuego. Los niños nacidos con la marca de la luna durante las tormentas estaban destinados a traer desgracia, muerte y brujería. «No puede ser», susurró, pero ya era demasiado tarde. La noticia se extendió por San Jerónimo como el fuego por la hierba seca. Al amanecer, todo el pueblo sabía que había nacido una bruja. Los años pasaron, y con cada uno de ellos, la vida de Elvira se volvió más difícil. Su madre, consumida por la vergüenza y el miedo, murió cuando Elvira tenía apenas 5 años. Algunos decían que de tristeza, otros que de la maldición que su propia hija había traído sobre la familia. Don Aurelio, antes orgulloso y próspero, perdió sus negocios uno tras otro. Los clientes dejaron de comprar sus mercancías, los socios rompieron sus contratos y las oportunidades se desvanecían como el humo. «Es la niña», murmuraban las mujeres en el mercado. «Todo lo que toca se vuelve ceniza». Elvira creció solitaria, rechazada por los niños de su edad y temida por los adultos. Su cabello, negro como la noche más profunda, caía en ondas rebeldes hasta su cintura, y sus ojos, de un verde tan intenso como las esmeraldas más puras, parecían ver más allá de lo que debería ver una niña normal. Pero lo que más aterrorizaba a la gente era su inteligencia. Elvira aprendía con una rapidez sobrenatural. Dominó la lectura a los 4 años, hablaba latín a los 6 y resolvía problemas matemáticos que confundían a hombres educados. «Las brujas son así», decía el padre Domingo desde el púlpito cada domingo. «Seducen con su inteligencia antes de mostrar su verdadera naturaleza maligna». Don Aurelio, desesperado por proteger lo poco que le quedaba de su reputación, decidió enviar a Elvira lejos del pueblo cuando cumplió 12 años. La mandó a vivir con su hermana soltera, doña Clemencia, en un pequeño cottage al borde del bosque encantado, a 2 días de viaje de San Jerónimo. «Será mejor para todos», le dijo a su hija el día que la llevó a su nuevo hogar. Sus ojos evitaban encontrarse con los de ella, y Elvira pudo sentir el peso de su rechazo como una daga en el corazón. Doña Clemencia era una mujer amarga de 40 años, que había perdido la oportunidad de casarse porque ningún hombre quería asociarse con la familia Montemayor después del nacimiento de Elvira. Su resentimiento era palpable como el frío del invierno, y trataba a su sobrina como una carga que había sido forzada a llevar. «No te acerques a los animales», le advertía constantemente. «No toques las plantas del jardín sin permiso. No hables con extraños. Y por el amor de Dios, mantén esa marca cubierta». Así,
Elvira aprendió a vivir con un pañuelo atado a la frente, ocultando la marca que había definido su destino desde el primer aliento de vida. Pasaba sus días leyendo los pocos libros que su tía tenía en la casa, principalmente textos religiosos y algunos manuscritos antiguos que había heredado de su difunto padre, un erudito que había estudiado en las universidades de Salamanca. Pero había algo en esos textos antiguos, especialmente en un libro encuadernado en cuero rojo que su tía mantenía escondido en el desván, que llamaba a Elvira como una sirena llama a los marineros. Cuando doña Clemencia salía al pueblo a hacer compras, Elvira subía sigilosamente al desván y estudiaba aquellas páginas amarillentas escritas en una mezcla de latín arcaico y símbolos extraños. Los textos hablaban de hierbas medicinales, de las fases de la luna y su influencia en los cultivos, de cómo predecir el clima observando el comportamiento de los animales. Pero también contenían conocimientos más profundos, rituales de curación, encantamientos de protección y referencias a poderes que yacían dormidos en ciertas personas marcadas desde el nacimiento. Los elegidos por la luna, leyó una tarde mientras la lluvia golpeaba suavemente el tejado, llevan en su sangre el don de la sanación y la sabiduría. Su marca no es una maldición, sino una bendición disfrazada que solo se revelará cuando el corazón esté listo para aceptar su verdadera naturaleza. ¿Podría ser que todo lo que había creído sobre sí misma fuera mentira? ¿Podría ser que su marca no fuera una maldición, sino un regalo? Estas preguntas la atormentaban día y noche, mientras las semanas se convertían en meses y los meses en años. Elvira cumplió 16 años en soledad, sin celebración, sin regalos, sin más compañía que los libros y los susurros del viento que parecían llamar su nombre desde el bosque cercano. Una mañana de primavera, cuando las flores comenzaban a despertar del largo sueño invernal, llegó a la región una noticia que cambiaría el curso de la historia. El príncipe Lorenzo de Aragón vendría a Castilla de los Vientos en una misión diplomática, buscando fortalecer las alianzas entre los reinos. Pero los rumores decían que había una razón más personal para su visita. El príncipe, de 23 años y conocido por su inteligencia y su corazón noble, buscaba esposa. Todas las doncellas elegibles del reino tendrán la oportunidad de conocer al príncipe, anunció el heraldo real cuando llegó a San Jerónimo. Se celebrará un gran baile en el castillo de Monterreal, y su Alteza desea conocer a las hijas de todas las familias nobles y respetables de la región. Doña Clemencia, al escuchar la noticia, sintió una mezcla de excitación y amargura. Por un momento, pensó en la posibilidad de que Elvira pudiera asistir, pero inmediatamente desechó la idea. «No seas ridícula», se dijo a sí misma. ¿Quién querría presentar a una bruja marcada ante la realeza? Pero Elvira había escuchado el anuncio desde su cuarto y por primera vez en años sintió algo que había olvidado que existía: esperanza. No esperanza de conocer al príncipe o de asistir al baile, sabía que eso era imposible, sino esperanza de que quizás, en algún lugar del mundo, existiera alguien que pudiera ver más allá de su marca. Alguien que pudiera entender que bajo la maldición aparente se escondía algo más. Esa noche, mientras contemplaba la luna llena a través de su ventana, Elvira tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Sin importar lo que dijera su tía, sin importar lo que pensara el mundo, encontraría la manera de descubrir la verdad sobre su naturaleza. Y tal vez, solo tal vez, descubriría que ser diferente no significaba estar condenada. La marca en su frente pareció brillar suavemente bajo la luz lunar, y por primera vez en su vida, Elvira no sintió vergüenza de ella. Era parte de quien era, y ya era hora de descubrir qué significaba realmente. Podría ser que el mayor secreto de Elvira no fuera una maldición, sino el poder que cambiaría el destino de todo un reino. Continúa leyendo para descubrir la verdad que cambiará todo.
Los días que siguieron al anuncio real fueron los más crueles en la ya difícil vida de Elvira. Todo San Jerónimo bullía con los preparativos para el gran evento. Las costureras trabajaban día y noche creando vestidos deslumbrantes, los joyeros pulían sus mejores piezas y las familias de abolengo discutían estrategias para captar la atención del príncipe Lorenzo. Elvira observaba toda esta actividad desde la ventana de su pequeño cuarto en el cottage de su tía, sintiendo crecer en su pecho una mezcla de anhelo y desesperanza que la consumía como un fuego lento. Cada carruaje elegante que pasaba por el camino hacia el pueblo la recordaba de lo que jamás podría tener. Cada risa que escuchaba desde la distancia era un eco de la felicidad que le había sido negada desde el momento de su nacimiento. «Elvira, baja a ayudarme con las conservas», gritó doña Clemencia desde la cocina, su voz áspera cortando como un cuchillo los pensamientos de su sobrina. Al bajar, Elvira encontró a su tía empacando frascos de mermelada y encurtidos en una canasta de mimbre. Su rostro, siempre severo, mostraba una expresión de amargura aún más profunda que la habitual. «¿Para qué son?», preguntó Elvira, aunque ya temía la respuesta. «Para doña Isabella de Mendoza», respondió Clemencia sin mirarla. «Me ha encargado provisiones especiales para el banquete que ofrecerá antes del baile real. Al menos una de las Montemayor podrá estar presente en las celebraciones, aunque sea como sirvienta». Las palabras cayeron sobre Elvira como piedras. Doña Isabela había sido amiga de su madre en la juventud, pero había roto toda relación con la familia después del nacimiento de la niña marcada. Que ahora recurriese a Clemencia para servicios domésticos era una humillación que su tía parecía dispuesta a aceptar con tal de obtener algunas monedas. «Irás conmigo para ayudar con la entrega», continuó Clemencia, «pero te quedarás en la cocina con los demás sirvientes. No quiero que nadie te vea, especialmente con tantos nobles visitando la casa». El viaje a la mansión de los Mendoza se realizó en un silencio tenso. Elvira caminaba 2 pasos detrás de su tía, con la cabeza gacha y el pañuelo firmemente atado para ocultar su marca. El vestido que llevaba, remendado varias veces y descolorido por el uso, contrastaba dolorosamente con las sedas y brocados que habían visto en el camino. La mansión Mendoza se alzaba como un gigante de piedra y mármol en el corazón de San Jerónimo. Sus jardines perfectamente cuidados estaban decorados con flores exóticas que habían sido traídas especialmente para la ocasión, y banderines con los colores reales ondeaban desde cada ventana y torre. «Clemencia Montemayor», anunció el mayordomo cuando llegaron a la entrada de servicio. Su tono era despectivo, como si pronunciar ese apellido le dejara un sabor amargo en la boca. «Doña Isabella las espera en las cocinas». Las cocinas de la mansión eran un hervidero de actividad. Cocineros, sirvientas, pasteleros y ayudantes corrían de un lado a otro preparando el banquete más elaborado que San Jerónimo había visto jamás. Pavos reales rellenos, cisnes asados, tartas de frutas exóticas, vinos importados de Francia, era un despliegue de lujo que hizo que Elvira se sintiera aún más pequeña e insignificante. «Por fin», exclamó doña Isabela al verlas entrar. Era una mujer de mediana edad que había conservado restos de su antigua belleza, pero su rostro mostraba la dureza que dan los años de matrimonios de conveniencia y ambiciones sociales. Cuando sus ojos se posaron en Elvira, su expresión se endureció aún más. «Espero que hayas traído todo lo que pedí, Clemencia, y esa es tu sobrina, supongo». «Sí, mi señora», murmuró Clemencia, haciendo una reverencia que humilló a Elvira más que cualquier insulto directo. «Ha venido a ayudar con lo que necesite». «Que no se mueva de las cocinas», ordenó Isabela con voz cortante, «especialmente ahora que tengo invitados importantes. La marquesa de Villareal ha venido con su hija Constanza, una de las candidatas más prometedoras para el príncipe. No puedo permitir que ciertas presencias traigan mala suerte a esta casa». Durante las siguientes horas, Elvira trabajó en silencio,
pelando verduras, lavando platos y cargando bandejas pesadas mientras escuchaba las conversaciones de los sirvientes. Cada palabra era como una gota de veneno en una herida abierta. «¿Has visto qué hermosa está Constanza de Villareal?», comentó una de las doncellas. «Dicen que el príncipe ya preguntó por ella específicamente». «¿Y qué me dices de Aurora de Castañeda?», agregó otra. «Su padre ha traído joyas de las Indias para que las luzca en el baile. Será como un sol andante. Todas tienen sus encantos», intervino una cocinera mayor. «Pero cualquiera sería mejor opción que... Bueno, al menos ninguna trae maldiciones consigo». Elvira sintió que sus manos temblaban mientras lavaba una bandeja de plata. Sabía que hablaban de ella sin decir su nombre. Sabía que su mera presencia en la cocina era vista como una amenaza para la buena fortuna de la casa. Fue entonces cuando escuchó pasos acercándose a las cocinas. Voces refinadas, risas cristalinas, el susurro de sedas caras arrastrándose por el suelo de mármol. «Isabela, querida, tus cocinas huelen divino», dijo una voz femenina con acento aristocrático. «Constanza insiste en ver dónde se preparan estas maravillas. Ya sabes cómo es, siempre curiosa por todo lo relacionado con el arte culinario». «Por supuesto, marquesa», respondió Isabela, claramente nerviosa. «Pero quizás sería mejor...». Demasiado tarde. Un grupo de damas elegantes ingresó a las cocinas como una bandada de pavos reales, lideradas por una mujer madura de porte regio y una joven de una belleza deslumbrante que debía ser Constanza de Villareal. Constanza era todo lo que Elvira no era. Alta, elegante, con cabello dorado que brillaba como hilos de oro bajo la luz, ojos azules como el cielo de verano y una piel de porcelana que jamás había conocido el trabajo duro. Su vestido de seda azul celeste estaba bordado con perlas y llevaba un collar de diamantes que valía probablemente más que todo lo que Elvira había visto en su vida. «¡Qué interesante!», exclamó Constanza con una sonrisa que parecía genuina. «Me encanta conocer todos los aspectos de una casa bien administrada». Su mirada recorrió las cocinas hasta posarse en Elvira, que había intentado esconderse detrás de un gran caldero. Por un momento sus ojos se encontraron, y Elvira vio algo en la expresión de Constanza que no esperaba. Curiosidad, no desprecio. Pero entonces, una ráfaga de viento proveniente de la ventana abierta agitó el pañuelo de Elvira, desplazándolo lo suficiente para que la marca en su frente fuera visible por un instante. El cambio en el ambiente fue inmediato y devastador. «¡Dios mío!», gritó la marquesa, llevándose una mano enjollada al pecho. «Es ella, es la niña marcada». «¡Isabela!», exclamó otra de las damas. «¿Cómo pudiste traer a esa criatura a tu casa cuando tienes invitados tan distinguidos?» «Que alguien saque a esa bruja de aquí», gritó una tercera. «¿Nos traerá mala suerte a todas?». Elvira se enderezó lentamente, con la dignidad que había heredado de su difunta madre, y se ajustó el pañuelo para cubrir nuevamente su marca. Sus ojos verdes, brillantes por las lágrimas no derramadas, se encontraron con los de cada mujer presente. «Perdonen mi presencia, señoras», dijo con voz tranquila pero firme. «No era mi intención causarles molestias». «¡Que no hable!», gritó la marquesa. «Su voz podría estar cargada de maldiciones». Constanza, sin embargo, había permanecido en silencio, observando la escena con una expresión difícil de interpretar. Cuando Elvira comenzó a retirarse, la joven noble dio un paso adelante. «Espera», dijo suavemente. Todas las miradas se volvieron hacia ella, sorprendidas. «Constanza, querida», murmuró su madre alarmada. «No debes...». «Solo quería decir», continuó Constanza, sin apartar sus ojos azules de los verdes de Elvira, «que me parece interesante. No todos los días conoce una a alguien tan único». No estaba claro si sus palabras eran crueles o genuinas, pero el efecto fue el mismo. Las otras damas murmuraron entre ellas, claramente escandalizadas por el interés de la candidata más prometedora del príncipe en la niña maldita. «¡Vámonos!», ordenó la marquesa,
tomando del brazo a su hija. «Este aire está viciado». Después de que las nobles se retiraran, las cocinas quedaron sumidas en un silencio incómodo. Todos los sirvientes miraban a Elvira como si fuera una bomba a punto de explotar. «¡Fuera!», gritó finalmente Isabella, apareciendo como una furia. «¡Fuera de mi casa! Has arruinado todo. ¿Cómo se atreve esa maldita marquesa a juzgar mi hospitalidad por culpa tuya?» Doña Clemencia, humillada hasta la médula, agarró a Elvira del brazo con más fuerza de la necesaria. «Nos vamos», murmuró entre dientes. «Ahora mismo». El camino de regreso al cottage fue una tortura silenciosa. Clemencia caminaba adelante, rígida de rabia y vergüenza, mientras Elvira la seguía con la cabeza gacha, sintiendo el peso de su maldición más fuerte que nunca. «¿Tienes idea de lo que has hecho?», explotó finalmente Clemencia cuando llegaron a casa. «¿Tienes idea de la humillación que me has causado? Era mi única oportunidad de recuperar algo de respeto en este pueblo, y tú la has destruido». «Tía, yo no...» «¡Cállate!», gritó Clemencia, y por primera vez en años levantó la mano contra su sobrina. La bofetada resonó en la pequeña cocina como un trueno. Elvira se tocó la mejilla, sintiendo el ardor de la traición más que el del golpe. «Vete a tu cuarto», ordenó Clemencia con voz temblorosa, «y no bajes hasta que yo te lo ordene. Necesito pensar qué hacer contigo». Esa noche, encerrada en su pequeño cuarto bajo el techo, Elvira lloró por primera vez en años. No lloró por la bofetada, ni por las palabras crueles, ni siquiera por la humillación pública. Lloró por algo mucho más profundo, la comprensión de que, sin importar lo que hiciera o dejara de hacer, el mundo nunca la aceptaría. Su marca no era solo una mancha en su piel, era una sentencia de soledad perpetua. Fuera, la luna llena brillaba con una intensidad extraña, como si tratara de enviarle un mensaje que ella no podía entender. Y en algún lugar de la noche, sin que Elvira lo supiera, el destino comenzaba a tejer los hilos que pronto cambiarían su vida de maneras que jamás habría imaginado. El príncipe Lorenzo había llegado esa tarde a Monterreal, y su primer acto oficial había sido preguntar por las historias y leyendas locales. Algo en él, una curiosidad que iba más allá de lo normal, lo empujaba a buscar verdades ocultas tras las supersticiones del pueblo. Y las verdades ocultas tienen una manera peculiar de encontrar a quienes están destinados a descubrirlas. 3 días habían pasado desde el incidente en la mansión Mendoza, y el silencio en el cottage se había vuelto más pesado que el plomo. Doña Clemencia apenas dirigía la palabra a Elvira, limitándose a dejar platos de comida frugal frente a su puerta como si alimentara a un animal peligroso. La tensión era tan palpable que hasta los pájaros parecían evitar cantar cerca de la casa. Elvira pasaba las horas leyendo los textos antiguos en el desván, buscando respuestas que parecían esconderse siempre un párrafo más adelante. Los manuscritos hablaban de tiempos de revelación y noches cuando el velo entre mundos se vuelve más delgado. Pero sus palabras crípticas solo aumentaban su confusión y desesperación. La tarde del 4.º día, cuando las sombras comenzaban a alargarse como dedos oscuros sobre el valle, llegó una visita inesperada. Tomás el cartero, un hombre mayor que había conocido a la familia Montemayor en sus días de gloria, se acercó al cottage con paso nervioso y miradas furtivas. Su expresión era una mezcla de compasión y terror mal disimulado. «Doña Clemencia», llamó desde la puerta negándose a entrar. «Traigo noticias del pueblo, noticias que deben saber». Clemencia salió secándose las manos en el delantal, con Elvira siguiéndola a pesar de la mirada de advertencia de su tía. «¿Qué pasa, Tomás?», preguntó Clemencia, aunque su voz ya mostraba el temor de quien espera malas noticias. El cartero se removió incómodo, evitando mirar directamente a Elvira. «Es sobre el ganado de don Rodrigo Herrera», comenzó lentamente. 23 vacas han muerto en los últimos 2 días, todas sanas hasta el momento de la muerte, sin señales de enfermedad.
Y no solo eso. Los cultivos de maíz de la familia Vázquez se han secado de la noche a la mañana, como si una maldición hubiera caído sobre ellos. El corazón de Elvira se hundió. Sabía hacia dónde se dirigía esta conversación. Y luego está lo de la hija menor de los Salazar, continuó Tomás, bajando aún más la voz. La pequeña Esperanza despertó ayer con una fiebre terrible, hablando en lenguas extrañas. El padre Domingo dice que son manifestaciones diabólicas. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotras?, preguntó Clemencia, aunque ya conocía la respuesta. Tomás finalmente levantó la vista, y Elvira pudo ver el miedo genuino en sus ojos. Doña Clemencia, todo comenzó el mismo día que su sobrina apareció en la mansión Mendoza. La gente está hablando. Dicen que la presencia de la niña marcada ha despertado fuerzas oscuras. Dicen que su maldición se está extendiendo. Eso es ridículo, murmuró Clemencia, pero su voz no tenía convicción. Hay más, continuó Tomás, mirando nerviosamente hacia el bosque. Don Esteban de la Vega vio luces extrañas moviéndose cerca del cottage anoche, luces verdes que bailaban entre los árboles como almas en pena. Y los animales del bosque están actuando de manera extraña, huyendo hacia las montañas como si escaparan de algo terrible. Elvira sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Era verdad que había visto luces extrañas la noche anterior, pero había pensado que eran producto de su imaginación sobrecargada por la tensión y el aislamiento. ¿Qué quiere la gente?, preguntó Clemencia con voz apenas audible. Tomás respiró profundamente antes de responder. Quieren que la niña se vaya, lejos, muy lejos. Algunos hablan de medidas más drásticas si la situación empeora. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elvira comprendió con claridad cristalina que su presencia no solo era indeseada, sino que ahora se consideraba activamente peligrosa. ¿Medidas drásticas?, repitió Clemencia. El padre Domingo ha estado consultando textos antiguos sobre cómo lidiar con brujas confirmadas, murmuró Tomás, sin atreverse a mirar a Elvira. Y don Rodrigo, que perdió todo su ganado, ha estado hablando de justicia, su tipo de justicia. Todos conocían la reputación de don Rodrigo. Era un hombre violento que creía en resolver los problemas con métodos directos y brutales. «Tengo que irme», dijo Tomás repentinamente, como si hubiera recordado dónde estaba. «Solo quería advertirles, por los viejos tiempos, doña Clemencia, por el respeto que le tenía a su difunta madre». Después de que el cartero se marchara, Clemencia se quedó parada en el umbral durante largos minutos, mirando hacia el pueblo como si pudiera ver el odio acumulándose allí como nubes de tormenta. «Esto no puede continuar», murmuró finalmente, volviéndose hacia Elvira con una expresión que mezclaba desesperación y resolución cruel. «No puedo permitir que tu maldición me destruya a mí también». Esa noche, Elvira fue despertada por voces ásperas y el resplandor de antorchas filtrándose por su ventana. Se acercó sigilosamente al vidrio y vio un grupo de hombres del pueblo reunidos en el claro frente al cottage. Reconoció las siluetas de don Rodrigo, don Esteban y varios otros hombres que habían perdido propiedades o ganado en los días recientes. «¡Clemencia Montemayor!», gritó don Rodrigo, su voz cargada de ira. «Sabemos que estás ahí. Sal y trae a la bruja contigo». Elvira bajó corriendo las escaleras y encontró a su tía en la cocina, vestida con su camisón y temblando de miedo. «Tía», susurró urgentemente, «hay hombres afuera. Están armados». «Lo sé», murmuró Clemencia sin mirarla. «He estado esperando esto». «¡Montemayor!», gritó otra voz desde afuera. «¡No nos hagas entrar por la fuerza!». Clemencia se acercó a la puerta, pero no la abrió. «¿Qué quieren?», gritó a través de la madera. «¿Quieres saber lo que queremos?», rugió don Rodrigo. «Queremos que esa abominación pague por lo que ha hecho. Mi ganado estaba sano hasta que ella apareció en público. Los cultivos estaban verdes hasta que su maldición se extendió por el valle. Mi sobrina no ha hecho nada malo», respondió Clemencia, pero su voz sonaba hueca. Una carcajada cruel resonó desde el grupo.
Nada malo, gritó don Esteban. La pequeña Esperanza Salazar está ahora mismo agonizando, hablando en lenguas demoníacas. ¿Llamas a eso nada malo? Elvira sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Una niña estaba muriendo y todos creían que era su culpa. «Tienen 5 minutos para que salga la bruja», gritó don Rodrigo. «Si no, entraremos y la sacaremos nosotros, y no será gentil». Clemencia se volvió hacia Elvira, y en sus ojos había una frialdad que la joven jamás había visto antes. «Tienes que irte», dijo con voz plana, «ahora, esta misma noche». «¿Irme? ¿A dónde?», preguntó Elvira, sintiendo pánico creciendo en su pecho. «No me importa a dónde. Al bosque, a las montañas, a cualquier lugar lejos de aquí. No puedo protegerte más, y no puedo permitir que tu presencia me destruya completamente. Tía, por favor, no», gritó Clemencia, sorprendiendo a ambas con la ferocidad de su voz. «He sacrificado 17 años de mi vida cuidándote, protegiéndote, manteniendo el secreto de lo que realmente eres. Pero no puedo más. La gente está muriendo, los animales están muriendo, las cosechas se están perdiendo, y todo comenzó cuando tú apareciste públicamente. 4 minutos, gritó don Rodrigo desde afuera. Elvira corrió hacia su cuarto y empacó lo poco que tenía en un pequeño morral de cuero. Algo de ropa, el libro encuadernado en cuero rojo que había estado estudiando, y un pequeño cuchillo que su madre le había dejado. Sus manos temblaban mientras llenaba una cantimplora con agua. Cuando bajó, Clemencia le tendió una bolsa pequeña con algo de pan duro y queso. «Hay una puerta trasera», dijo sin mirarla a los ojos. «Lleva al bosque. Si corres sin parar, podrás llegar a las montañas antes del amanecer». «Tía», susurró Elvira, sus ojos llenándose de lágrimas. «Lo siento. Siento todo lo que mi existencia ha causado». Por un momento, la expresión de Clemencia se suavizó, y Elvira vio un destello de la mujer que había sido antes de que el resentimiento la consumiera. «Yo también lo siento, niña», murmuró. «Siento que el mundo sea tan cruel contigo, pero no puedo cambiar lo que eres, y no puedo cambiar lo que la gente cree que eres». «Tiempo terminado», rugió don Rodrigo. El sonido de pasos pesados y voces airadas se acercó a la puerta principal. «Vete, ahora», susurró Clemencia urgentemente, empujando a Elvira hacia la puerta trasera. Elvira corrió hacia la oscuridad del bosque encantado, con las antorchas de los hombres iluminando las ventanas del cottage a sus espaldas. Escuchó cómo forzaban la puerta principal, cómo registraban la casa gritando su nombre como una maldición. Corrió durante horas, tropezando con raíces y ramas, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Las luces extrañas que había visto la noche anterior parecían seguirla, bailando entre los árboles como guías misteriosas o amenazas susurrantes. Cuando finalmente se detuvo, exhausta y con los pies sangrando, se encontró en un claro que no reconocía. La luna llena brillaba directamente sobre ella, tan intensa que la marca en su frente comenzó a sentirse cálida bajo el pañuelo. Se quitó el pañuelo por primera vez en años, dejando que la luz lunar tocara directamente su marca. Y entonces, para su asombro y terror, la marca comenzó a brillar con una luz suave y plateada. Era hermosa, era misteriosa y definitivamente no era natural. Por primera vez en su vida, Elvira comprendió que tal vez toda la gente tenía razón sobre ella. Tal vez realmente era algo diferente, algo peligroso. Pero mientras contemplaba su reflejo en un pequeño arroyo que corría cerca, vio algo más en sus ojos verdes. No solo diferencia, sino poder. Un poder que aún no comprendía, pero que sentía despertando en su interior como un dragón que hubiera estado dormido durante 17 años. En la distancia, el sonido de cuernos de caza comenzó a resonar por el valle. Los hombres la seguían y no se detendrían hasta encontrarla. Pero Elvira ya no era la niña asustada que había huido del cottage. Algo fundamental había cambiado en ese claro bajo la luna. La marca en su frente pulsaba con energía, y por primera vez en su vida no sintió vergüenza de ella. Sintió curiosidad, sintió poder,
y sintió que su verdadero destino estaba a punto de comenzar. Los cuernos sonaban cada vez más cerca, pero Elvira ya no corría. Caminaba con paso firme hacia el corazón del bosque, hacia secretos que llevaban siglos esperando ser descubiertos, y hacia un encuentro que cambiaría no solo su destino, sino el destino de todo el reino. El corazón del bosque encantado era un lugar donde el tiempo parecía moverse de manera diferente. Los árboles eran tan antiguos que sus troncos podrían haber guardado memorias de cuando el mundo era joven, y sus copas se entrelazaban tan densamente que apenas dejaban pasar rayos esporádicos de luz lunar. Elvira había caminado durante toda la noche, guiada por un instinto que no comprendía, pero en el que confiaba completamente. El sonido de los cuernos de caza se había desvanecido horas atrás, pero ella sabía que los hombres del pueblo no se habían rendido, simplemente se habían perdido, como se perdía cualquiera que se adentrara demasiado en el bosque sin la guía adecuada. Cuando el amanecer comenzó a filtrar sus primeros rayos dorados entre las hojas, Elvira llegó a una vista que la dejó sin aliento. Ante ella se alzaba una estructura que parecía haber brotado de la tierra misma. Una torre de piedra cubierta de musgo y enredaderas, con ventanas que brillaban con una luz suave y dorada que no podía provenir de velas normales. «Las torres de la sabiduría», murmuró, recordando referencias a este lugar en los textos antiguos que había estado estudiando. Según las leyendas, era donde los antiguos eruditos guardaban conocimientos que el mundo había olvidado. Su marca comenzó a pulsar nuevamente, respondiendo a alguna energía que emanaba de la torre. Sin dudarlo, se acercó a la puerta de roble macizo que parecía no haber sido abierta en décadas. Para su sorpresa, la puerta se abrió al primer toque, como si hubiera estado esperando su llegada. El interior era una biblioteca que desafiaba las leyes de la arquitectura. Estantes llenos de libros se alzaban hacia alturas imposibles. Escaleras espiraladas se curvaban en ángulos que mareaban la vista, y pergaminos antiguos flotaban suavemente en el aire como mariposas de papel. En el centro de todo, sentado ante un escritorio de madera pulida, había un hombre que no parecía tener edad definida. «Elvira Montemayor», dijo sin levantar la vista del libro que estaba leyendo. Su voz tenía un eco extraño, como si resonara desde muy lejos. «Llegas tarde. Te estaba esperando hace 17 años. ¿Quién eres?», preguntó Elvira, sin sentir miedo a pesar de la naturaleza sobrenatural del lugar. El hombre finalmente levantó la cabeza. Sus ojos eran del color de la plata fundida, y su cabello, largo y blanco como la nieve recién caída, contrastaba con un rostro que podría tener 30 años o 300. «Soy maestro Aldrich, guardián de conocimientos olvidados y protector de aquellos que llevan la marca de los elegidos», respondió con una sonrisa que era tanto sabia como triste. «Y tú, querida niña, eres mucho más de lo que cualquiera ha imaginado jamás». Elvira se tocó instintivamente el pañuelo que cubría su marca. «Soy una maldición ambulante. Todo lo que toco se vuelve desgracia». Aldrich se levantó de su escritorio con movimientos fluidos y se acercó a ella. Con gestos gentiles pero firmes, le quitó el pañuelo que había ocultado su marca durante tantos años. «Esto», dijo, tocando suavemente la marca en forma de luna creciente, «no es una maldición. Es el sello de los sanadores de luna, un linaje que se creía extinto hace más de 200 años». La marca comenzó a brillar bajo el toque de Aldrich, irradiando una luz plateada tan hermosa que hizo que las lágrimas brotaran de los ojos de Elvira. «Los sanadores de luna», continuó el maestro, guiándola hacia una silla cómoda, «eran los curanderos más poderosos que este mundo había conocido. Podían sanar cualquier enfermedad, devolver la vida a tierras estériles y comunicarse con las fuerzas naturales del mundo. Pero su poder era tan grande que despertó la envidia y el miedo
de aquellos que preferían la ignorancia a la sabiduría. Pero las vacas de don Rodrigo, comenzó Elvira, murieron de una plaga que había estado incubándose durante meses, interrumpió Aldrich suavemente. Tú no causaste su muerte, Elvira. Tu poder sintió la enfermedad y trató de advertir a través de señales que nadie supo interpretar. Las luces que viste en el bosque eran tu energía, tratando de encontrar a otros de tu especie, buscando guía. Elvira sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de su pecho. ¿Y la pequeña esperanza? La fiebre de la niña fue causada por agua contaminada del pozo viejo que su familia había empezado a usar nuevamente. Pero tu presencia en el pueblo activó instintivamente tus habilidades sanadoras. Ahora mismo, mientras hablamos, la fiebre de la pequeña está bajando. Para mañana estará completamente curada, aunque nadie entenderá por qué. Aldrich se dirigió hacia una estantería y extrajo un libro encuadernado en cuero plateado. Tu verdadero entrenamiento debe comenzar ahora, dijo, colocando el libro en las manos temblorosas de Elvira. Has vivido 17 años reprimiendo tu poder, creyendo que era una maldición, pero el mundo necesita sanadores como tú, especialmente ahora. ¿Ahora? ¿Por qué ahora? Porque una oscuridad antigua está despertando, respondió Aldrich, su expresión volviéndose sombría. El reino enfrenta una amenaza que la fuerza militar no puede combatir. Solo alguien con el poder de los antiguos sanadores de luna puede detener lo que se avecina. Elvira abrió el libro y vio páginas llenas de diagramas de hierbas medicinales, fases lunares y rituales de sanación. Pero también había algo más. Advertencias sobre una entidad conocida como la sombra devoradora, que según las profecías surgiría cuando la luna se tiña de rojo y las estrellas lloren lágrimas de fuego. ¿Esto va a suceder?, preguntó, señalando una ilustración particularmente perturbadora de tierras convertidas en desiertos áridos y ríos que se secaban como heridas. Los signos ya han comenzado, confirmó Aldrich. Los animales huyendo hacia las montañas que mencionó el cartero, las plantas que se secan sin razón aparente, las aguas que se vuelven amargas, todo indica que la sombra se está acercando. De repente, el sonido de cascos de caballo resonó desde afuera de la torre. Elvira corrió hacia la ventana y vio a un jinete solitario acercándose a gran velocidad. El hombre montaba un caballo negro como la noche y vestía ropas que incluso desde la distancia gritaban nobleza. «Es el príncipe Lorenzo», murmuró Aldrich, uniéndose a ella en la ventana. «Sabía que vendría». Tu despertar ha enviado ondas de energía por todo el reino. Aquellos sensibles a la magia pueden sentirlo. ¿El príncipe es sensible a la magia? El príncipe Lorenzo de Aragón lleva en sus venas sangre de los antiguos protectores del reino, guerreros que una vez lucharon lado a lado con los sanadores de luna. Su linaje le otorga la capacidad de reconocer la verdadera magia cuando la encuentra. El príncipe se detuvo frente a la torre y desmontó con movimientos gráciles. Era más alto de lo que Elvira había imaginado, con cabello castaño oscuro que se agitaba al viento y ojos que, incluso desde arriba, parecían brillar con inteligencia y determinación. «Maestro Aldrich», gritó hacia la torre, «sé que está ahí, y sé que ella también está ahí. Necesito hablar con ambos. El reino está en peligro». Aldrich suspiró. «Es hora de que conozcas a tu destino, Elvira. Pero antes hay algo que debes entender completamente sobre quién eres». Se dirigió hacia una pared cubierta de espejos antiguos y tocó uno en particular. El espejo se activó, mostrando no un reflejo, sino visiones del pasado. «Mira», dijo suavemente. En el espejo, Elvira vio escenas de hace 200 años. Mujeres y hombres con marcas similares a la suya trabajando juntos, sanando plagas, restaurando tierras devastadas por la guerra, protegiendo pueblos enteros de criaturas oscuras. Vio la alianza entre sanadores y protectores. Vio cómo juntos mantenían la balanza entre la luz y la oscuridad. «Tu bisabuela fue la última gran sanadora», reveló Aldrich.
Ella y el bisabuelo del príncipe Lorenzo lucharon juntos contra la primera manifestación de la sombra devoradora. La derrotaron, pero a un costo terrible. La mayoría de los sanadores murieron en la batalla y los sobrevivientes tuvieron que esconderse, esperando el día en que sus poderes fueran necesarios nuevamente. Y ese día es ahora, confirmó una voz desde la entrada. Elvira se volvió y vio al príncipe Lorenzo parado en el umbral. De cerca era aún más impresionante, alto, fuerte, con ojos color ámbar que parecían ver directo al alma. Pero lo que más la sorprendió fue la expresión de su rostro cuando la vio. No había miedo, no había disgusto, no había la repulsión que había visto en tantos otros ojos a lo largo de su vida. Había asombro, respeto y algo más que hizo que su corazón se acelerara. «Su Alteza», murmuró, haciendo una reverencia torpe. «Por favor», dijo el príncipe, acercándose lentamente, «llámame Lorenzo y permíteme decir que eres aún más extraordinaria de lo que esperaba». Extendió su mano hacia ella, y cuando Elvira la tomó, sintió una corriente de energía cálida que la recorrió completamente. La marca en su frente brilló aún más intensamente, y para su asombro, vio que el príncipe tenía una marca propia. Una pequeña espada de plata tatuada en su muñeca, que ahora brillaba con luz dorada. «La marca de los protectores», explicó Lorenzo, notando su mirada. «Nuestros linajes están conectados, Elvira. Siempre lo han estado». «Su Alteza...» «Lorenzo», se corrigió. «¿Qué está pasando realmente en el reino?» La expresión del príncipe se ensombreció. «Las cosechas están fallando desde el norte hasta el sur. Los ríos se están secando, los animales huyen hacia las montañas como si algo terrible se acercara, y anoche mis exploradores reportaron algo que me heló la sangre. Un área cerca de la frontera norte donde todo ha muerto. Los árboles, la hierba, incluso los insectos. Es como si la vida misma hubiera sido drenada de la tierra. La sombra devoradora se está moviendo», murmuró Aldrich sombríamente. «Es más fuerte esta vez. Ha tenido 200 años para alimentarse en las dimensiones oscuras». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Elvira, sintiendo el peso de la responsabilidad asentándose sobre sus hombros como un manto pesado. Lorenzo se volvió hacia ella con una intensidad que la hizo temblar. «Podemos hacer lo que nuestros antepasados hicieron», dijo con voz firme. «Podemos luchar, juntos. Tú con el poder de sanar y restaurar, yo con el poder de proteger y destruir las fuerzas oscuras. Pero necesitas entrenamiento, y rápido. Según mis espías, tenemos tal vez una semana antes de que la sombra llegue al corazón del reino. Una semana para aprender lo que debería tomar años», murmuró Elvira. «Tienes el poder en tu sangre», le aseguró Aldrich. «Solo necesitas aprender a liberarlo, y con el príncipe aquí para potenciar tus habilidades a través de la conexión ancestral, es posible». Lorenzo dio un paso más cerca, y Elvira pudo oler su aroma, cuero, acero limpio y algo indefinible que la hacía sentir segura por primera vez en años. «Elvira», dijo suavemente, «sé que has sufrido mucho. Sé que el mundo te ha tratado cruelmente por algo que no era tu culpa, pero ahora tienes la oportunidad de usar ese sufrimiento, de convertir todo ese dolor en poder para salvar a miles de personas inocentes». «¿Y si no soy lo suficientemente fuerte?», susurró ella. «Entonces fracasaremos juntos», respondió él sin dudarlo. «Pero prefiero morir luchando a tu lado que vivir sabiendo que no intenté todo lo posible para salvar mi reino». En ese momento, Elvira tomó la decisión que cambiaría todo. Ya no sería la niña marcada que se escondía de su destino. Sería la sanadora de Luna que estaba destinada a ser. «Enséñame», le dijo a Aldrich con voz firme. «Enséñame todo lo que necesito saber». El maestro sonrió y por primera vez en 200 años
Sintió esperanza genuina. Entonces comenzamos ahora mismo. Pero primero hay algo que ambos deben entender sobre el verdadero poder de su unión. Fuera de la torre, el viento comenzó a cambiar de dirección, trayendo consigo el aroma de flores que empezaban a florecer fuera de temporada. La tierra misma parecía responder a la presencia de la última sanadora de Luna y su protector destinado. La verdadera aventura estaba a punto de comenzar. Los 7 días siguientes fueron los más intensos en la vida de Elvira. Bajo la guía de Maestro Aldrich, aprendió a canalizar el poder que había estado reprimido durante 17 años. Descubrió que podía acelerar el crecimiento de las plantas con solo tocarlas, purificar agua contaminada con una palabra susurrada y curar heridas menores con el brillo de su marca. Pero lo más sorprendente fue descubrir que su poder se amplificaba exponencialmente cuando Lorenzo estaba cerca. Cuando practicaban juntos, su marca plateada y la espada dorada de él resonaban en perfecta armonía, creando una energía que hacía que las flores brotaran espontáneamente a sus pies. Los sanadores y los protectores fueron creados para trabajar en parejas, explicó Aldrich mientras los observaba practicar. No solo como aliados, sino como almas complementarias. El rubor en las mejillas de Elvira le dijo a Lorenzo todo lo que necesitaba saber. Durante esos días de entrenamiento intenso, algo hermoso había florecido entre ellos. No solo respeto o compañerismo, sino algo más profundo y poderoso. Cuando llegó el 7º día, las noticias que trajeron los mensajeros reales fueron devastadoras. La sombra devoradora había cruzado la frontera norte y avanzaba hacia el corazón del reino, dejando un rastro de desolación absoluta a su paso. Ciudades enteras habían sido evacuadas y el ejército real resultaba completamente ineficaz contra una entidad que parecía alimentarse de la propia vida. «Es hora», anunció Lorenzo, ajustándose su armadura especial forjada con metales bendecidos. «No podemos esperar más». Elvira, vestida con una túnica blanca adornada con símbolos plateados de sanación, asintió con determinación. Su largo cabello negro estaba trenzado con hilos de plata, y por primera vez en su vida llevaba su marca al descubierto con orgullo. El viaje hacia el punto de encuentro con la sombra los llevó a través de paisajes cada vez más desolados. Conforme se acercaban, podían ver el efecto devastador de la entidad. Árboles que se habían convertido en ceniza gris, ríos que corrían negros como tinta, y un cielo que parecía haber perdido todo su color. «Ahí está», susurró Lorenzo señalando hacia el horizonte. La sombra devoradora era una masa de oscuridad que parecía absorber la luz misma del día. No tenía forma definida, sino que se movía como un líquido viviente que se extendía por la tierra, consumiendo todo a su paso. De ella emanaba una presencia de desesperación tan intensa que hizo que varios de los soldados que los acompañaban cayeran de rodillas, sollozando. «Mantengan la distancia», ordenó Lorenzo a sus hombres. «Esta batalla no es para espadas normales». Elvira y Lorenzo se acercaron juntos, y cuando estuvieron a 100 metros de la sombra, ésta pareció notar su presencia. Un rugido que no era sonido, sino ausencia de todo sonido, emergió de su centro, y tentáculos de oscuridad se extendieron hacia ellos. «¡Ahora!», gritó Lorenzo. Elvira levantó sus manos y la marca en su frente brilló como una estrella caída. Rayos de luz plateada emergieron de sus palmas, golpeando los tentáculos de sombra y haciéndolos retroceder con un siseo que sonaba como el dolor mismo. Pero la sombra era antigua y poderosa. Se reagrupó y atacó con renovada ferocidad, extendiendo su influencia hasta que Lorenzo y Elvira se encontraron rodeados por un círculo de oscuridad. «No es suficiente», jadeó Elvira, sintiendo que su energía se agotaba. «Es demasiado fuerte». Lorenzo se acercó a ella y tomó sus manos. «Entonces, usemos lo que realmente somos juntos», dijo, mirándola directamente a los ojos. «Elvira, durante estos días he descubierto algo que va más allá de nuestro deber ancestral.
¿Qué? Preguntó ella, aunque su corazón ya conocía la respuesta. Te amo, declaró Lorenzo sin apartar la mirada. No amo a la sanadora de Luna o a la mujer marcada por el destino. Amo a Elvira, la mujer valiente que ha convertido su dolor en compasión, su soledad en fuerza, su diferencia en un don para el mundo. Las lágrimas que brotaron de los ojos de Elvira brillaron como diamantes líquidos. Yo también te amo, susurró. Eres la primera persona que me ha visto realmente, no solo mi marca o mi maldición supuesta. Cuando sus labios se encontraron en un beso que había estado destinado desde antes de que nacieran, algo extraordinario sucedió. Sus poderes se fusionaron completamente, creando una explosión de luz dorada y plateada que se extendió como una onda expansiva. La luz no solo repelió a la sombra devoradora, la transformó. Donde tocaba la oscuridad, ésta se convertía en tierra fértil. Los tentáculos de desesperación se volvieron ríos de agua cristalina. El núcleo de la entidad, expuesto por primera vez, se reveló como lo que realmente era. Un alma antigua atrapada durante milenios en dolor y soledad. No eres malvada, murmuró Elvira acercándose al núcleo pulsante. Solo has estado herida durante tanto tiempo que olvidaste cómo ser otra cosa. Extendió su mano hacia el núcleo, y éste, en lugar de atacar, se acurrucó contra su palma como un animal herido buscando consuelo. Puedes descansar ahora, le dijo suavemente. Puedes encontrar paz. La sombra devoradora se desintegró lentamente, no en destrucción, sino en liberación. Cada partícula que se dispersaba se convertía en semillas que caían sobre la tierra restaurada, prometiendo vida nueva. Cuando todo terminó, Elvira y Lorenzo se encontraron de pie en medio de un valle que había sido transformado en un jardín. Flores de colores imposibles brotaban por todas partes, árboles frutales cargados de frutos maduros se alzaban donde antes había desolación, y el aire mismo vibraba con vitalidad. ¿Cómo sabías que funcionaría?, preguntó Lorenzo maravillado. Porque el amor verdadero no destruye, respondió Elvira sonriendo, sana, transforma y redime incluso a la oscuridad más profunda. Los meses que siguieron trajeron cambios extraordinarios al reino. Elvira, ahora reconocida como la gran sanadora, estableció escuelas donde enseñaba sus conocimientos a otros que mostraban aptitudes similares. Ya no había más niños marcados como malditos. Ahora eran celebrados como futuros sanadores. Lorenzo, por su parte, reformó las leyes del reino para proteger a aquellos que eran diferentes, estableciendo que la diversidad era una fortaleza, no una debilidad. Su boda fue celebrada en el mismo valle donde habían derrotado a la sombra, con representantes de todos los pueblos del reino presentes. Cuando intercambiaron votos, sus marcas brillaron simultáneamente, creando un arco iris de luz que fue visto desde las montañas más lejanas. «Prometo amarte no a pesar de tu diferencia, sino por ella», declaró Lorenzo. «Y yo prometo usar mi don no solo para sanar cuerpos, sino para sanar corazones», respondió Elvira. Años después, cuando ya tenían hijos propios, algunos nacidos con marcas de sanadores, otros con marcas de protectores, Elvira reflexionaba sobre el extraño camino que había llevado desde ser la niña despreciada hasta convertirse en la mujer más respetada del reino. ¿Alguna vez imaginas cómo habría sido tu vida si hubieras nacido sin la marca?, le preguntó Lorenzo una noche mientras contemplaban las estrellas desde su jardín privado. Elvira sonrió, tocando la marca que ahora brillaba suavemente con una luz constante y hermosa. «No», respondió sin dudarlo, «porque sin la marca, sin el dolor, sin la soledad, nunca habría desarrollado la compasión necesaria para sanar. Nunca habría aprendido que la verdadera fortaleza viene de aceptar quién eres completamente, y nunca te habría encontrado». «¿Crees que nuestros hijos enfrentarán los mismos prejuicios que tú enfrentaste?», preguntó él preocupado. «Tal vez algunos», admitió Elvira, «pero tendrán algo que yo no tuve durante mucho tiempo,
sabrán desde el principio que son amados y valorados exactamente como son. Y esa diferencia lo cambiará todo. Esa noche, mientras dormía en los brazos del hombre que había visto su verdadero valor cuando nadie más pudo, Elvira soñó con el futuro. Vio un reino donde los niños marcados eran celebrados, donde la diferencia era vista como un regalo, donde el amor triunfaba sobre el miedo, y en su sueño escuchó la voz de su madre, que había muerto cuando ella era pequeña. Estoy orgullosa de ti, mi pequeña luna. Convertiste tu maldición en bendición, no solo para ti, sino para el mundo entero. La historia de Elvira Montemayor se convirtió en leyenda, contada de generación en generación como un recordatorio de que aquellos que el mundo considera diferentes, a menudo llevan en sí mismos los dones que el mundo más necesita. Y cada vez que nacía un niño con una marca inusual, las parteras sonreían y susurraban: otro elegido ha llegado, otro sanador para el mundo. La marca ya no era una maldición, era una promesa de esperanza. Así concluye la extraordinaria historia de Elvira, la niña marcada que se convirtió en salvadora de su reino. ¿Te ha emocionado esta transformación del rechazo al amor verdadero? Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que ser diferente es ser especial. ¿Qué otras historias de transformación te gustaría leer? Cuéntanos en los comentarios.